las primeras obras. Habla en ese mensaje también de un arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, que no solamente debemos de arrepentir, capaz que de algún pecado, sino que muchas veces tenemos que darnos cuenta y arrepentirnos de una manera de hacer las cosas que también puede ser un pecado. Hacer cosas por interés, hacer cosas por intereses personales, hacer en realidad, diríamos, aún de aquellas personas que quizás decimos, ¿verdad? Uy, estoy, no sé, moliendo para mi molino, y a veces parece que hacemos las cosas bien, pero en realidad como con determinadas características que no son de las que pueden ser elogiadas, sino que tienen que ser de las que debemos de arrepentirnos cuando hacemos algo en el egoísmo o en la soberbia o aún en el orgullo. Porque en ese mensaje a esa iglesia es que Jesús también le manda decir a esa iglesia y le dice: si no te arrepentís, quitaré tu candelero del lugar y lo haré si no te hubieras arrepentido. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Porque hay veces que, como en esa parábola de la dracma perdida, si se perdió algo en tu vida, si se perdió aún la calidad en la que haces las cosas, a veces hay que rever para que verdaderamente pueda mediar lo que es el arrepentimiento, para que pueda haber un arrepentimiento que, como decimos, no solamente es pecar el que, no sé, el que engaña o el que roba, no solo eso es pecar, sino que también la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Verdad que sí? Y eso entonces es también algo que puede llegar a ser algo que esté estorbando en nuestra vida y que sin darnos cuenta nos esté haciendo perder lo que es de valor. Cuando habla de las dracmas Jesús y habla de monedas, ¿verdad? Cada moneda tiene valor y con el valor de cada moneda se puede comprar algo, se puede conseguir distintas cosas. Y hermanos, si a nosotros nos dicen, no sé, si vos tenías 1,000 pesos y perdiste 100, o si tenías 10,000 pesos y perdiste 1,000, decís, ¿vas a lograr comprar lo mismo? No. No vas a lograr lo mismo. No vas a alcanzar lo mismo. Y yo creo que en este tiempo, muchas veces aún como iglesia, hemos perdido cosas y no nos hemos dado cuenta. Hemos perdido quizás, como digo, calidad y no nos hemos dado cuenta. Hemos perdido quizás la forma en la que hacíamos algo y lo hacíamos con amor. Lo hacíamos con la motivación del amor por Dios, el amor por la obra. Y si perdimos eso, estamos a punto, aún como dice en la parábola, en la palabra que leíamos de Apocalipsis, dice: si no te arrepentís, quitaré el candelero del lugar. Si no te arrepentís. El mensaje de estas parábolas es que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y cuando pensamos en un pecador que se arrepiente, pensamos muchas veces en las personas que están fuera de la iglesia, en las personas que están por fuera de lo que es el ser un creyente. Pensamos muchas veces en las personas que están fuera de vivir una vida que busquen honrar a Dios. Pero muchas veces también esas personas están dentro aún de la misma iglesia. Y Jesús hablaba en esa parábola, ¿verdad? Y hablaba de esa parábola que cuando esa mujer había perdido una dracma, dice que no dejaba eso perdido, sino que se ponía a buscarlo. Cuando se daba cuenta que había algo que le faltaba. Hermanos, porque como decimos, ¿verdad? Si perdemos algo, no nos damos cuenta en el momento que lo perdemos. Nos damos cuenta después, cuando vamos a hacer algo y no podemos, cuando nos faltó algo. Los otros días fui por el supermercado
agarré todo lo que precisaba, lo puse en el carro, fui a la caja, pasé por la caja y cuando abrí la cartera no tenía plata, tuve que dejar todo. Me había olvidado el monedero. Lo que yo pensaba llevar no lo pude llevar. Así muchas veces pasa en nuestra vida, pensamos como que, cuento con esto, cuento con lo otro. Sí, yo voy y Dios obra y hago acá o hago allá. Y cuando nos vamos a dar cuenta, si yo me hubiera dado cuenta que no tenía el monedero, ni entraba al supermercado, ¿verdad? Pero no me había dado cuenta. Uno se da cuenta después. En general somos medios lentos, ¿verdad? Tardamos en darnos cuenta. Cuando habla Jesús en estas parábolas y luego habla en la otra parábola que habla de la parábola del hijo pródigo, habla de aquella parábola en la que dice que el hijo, ¿verdad?, cuando sale de la casa del padre se va con los bolsillos llenos, con la riqueza, con todo lo que se llevaba de haber estado en la casa del padre. Y así como sucede muchas veces con muchos cristianos, se van de las cosas de Dios, pero en el momento en que se van todavía tienen, ¿verdad? Todavía tienen allí determinadas condiciones que fueron pautadas en su vida como cristiano. Muchas veces todavía se van con aquellas bendiciones que Dios les dio mientras que estaban aún caminando como creyentes, y se van con los bolsillos llenos y pensando que bueno, que ahora van a hacer lo que ellos quieran porque que deciden tomar otro rumbo. Y cuando recién se van, como le pasó al hijo pródigo, se fue en realidad con lo que él pensaba que precisaba. Se fue con lo que pensaba que precisaba y pensaba que precisaba dinero. Pero hermanos, el dinero no es lo único que precisamos en el mundo. Porque si estamos en el mundo, no solamente precisamos tener aún allí las cosas materiales, sino que si somos cristianos, no debemos de volvernos atrás. Porque si nos volvemos atrás, no agradaremos al alma del Señor. Y cuando el hijo pródigo se fue con el bolsillo lleno, pero allí empezó luego a vaciarse el bolsillo hasta que quedó sin nada. El efecto no fue así en lo instantáneo. Muchas veces hay personas que se van no quieren ya caminar como hijos de Dios, se van aún de la iglesia, se enojan o se alejan sencillamente y se van y piensan, bueno, yo ahora voy a vivir la vida de esta manera. Y cuando se van, todavía parece como que, bueno, un tiempo las cosas siguen bien. Pero después se le terminó a aquel hijo pródigo todo lo que tenía. Y como se le terminó todo lo que tenía, ya nadie más quería estar con él. Y él solamente estaba con los cerdos. Y cuando estaba allí con los cerdos, quería comer la comida de los cerdos. Y se acordaba de cómo había sido la vida junto al Padre. Se acordaba y seguramente empezó a arrepentirse de haber tomado aquella mala decisión que lo llevó no a perder todo en un instante, pero en el momento en que se fue de la casa del Padre, había en realidad perdido la cobertura. Y lo que se llevó le alcanzó para poco tiempo. Y cuando estaba ahí comiendo con los cerdos fue cuando empezó a recapacitar que en la casa de su padre aún pasaban mejor no solamente como había pasado él como hijo, sino que hasta los mismos empleados eran tratados de una forma diferente a como estaba siendo el tratado en el mundo, donde nadie ni siquiera le importaba si él comía o si no comía, si estaba sucio o si estaba limpio. A nadie le importaba. Dice que este hijo pródigo deseaba comer la comida que él le daba de comer a los cerdos. Era el único trabajo que había conseguido. Fue a una hacienda y fue a trabajar entre los cerdos. Y él dice, deseaba llenar su vientre con esos desperdicios que comían los cerdos, pero nadie ni de eso le daban. Ni de eso podía él tomar, porque el diablo te las cobra. El diablo no te da fiado. El diablo te da y te lo cobra con intereses, multas y recargos.
Pero cuando aquel hijo pródigo recapacita, dice: voy a volver a la casa de mi padre. Aquel que era hijo, aunque había tenido un momento de haber tomado una mala decisión, y esa mala decisión le estaba costando caro, él sabía cómo era la casa de su padre, cómo era su padre y cómo trataba no solamente a sus hijos, sino también a sus empleados. Y él decidió volver y pensaba: ya no puedo volver como el hijo porque ya tomé todo lo que era mío de aquel lugar, pero voy a pedir trabajo en aquel lugar. Voy a ir y voy a pedir trabajo. A mi padre le voy a pedir que me contrate como un empleado. Porque cuando yo miro la parábola del hijo pródigo y veo ahí un verdadero arrepentimiento, ¿en qué veo un verdadero arrepentimiento? En que en ese arrepentimiento, ese que era hijo no venía a los reclamos. Estamos en la época del reclamo. Estamos en la época de los derechos. Derechos de la mujer, derechos de los animales. Menos los locos, todos tienen derecho, ¿verdad? Todos parece que tienen derechos, pero parece que nadie tuviera obligaciones. Sin embargo, cuando nosotros miramos la parábola del hijo pródigo, vemos que ese hijo pródigo no dijo: ay, bueno, vengo a ver qué derecho me queda. No. Vino con un arrepentimiento tan verdadero que él decía: ya no puedo ser llamado tu hijo. Cuando hay verdadero arrepentimiento, no se sigue haciendo las cosas mal. Mira al que está al lado tuyo y decíselo: vos no sigas haciendo las cosas mal. El arrepentimiento verdadero, ¿verdad? En estos días de Semana Santa, tradicionalmente, entre los que recordamos también al Judas que traicionó al maestro, al Judas que traicionó y al Pedro que negó. Dice que Judas traicionó al maestro y luego fue y se ahorcó. En realidad, esa traición. ¿Por qué? Porque había traicionado al que le había dado todo. Pedro había negado a Jesús. Pero sin embargo, cuando Pedro recapacita en esa misma noche, porque en una noche fue que Pedro lo negó 3 veces. Pero se dio cuenta de eso cuando oyó cantar al gallo, porque Jesús se lo había dicho. Y entonces, al recordar que Jesús ya le había dicho que iba a fallar, al recordar que él que en su momento se había sentido y pensado que nunca iba a fallar. ¿A vos no te pasa que de repente personas te han dicho: no, yo nunca te voy a fallar? Yo voy a ser tu amigo siempre, aún en cuantos vínculos muchas veces se dicen: no, yo nunca te voy a fallar, siempre voy a estar contigo. Palabras de hombres, ¿verdad? A veces aquel orgullo de decir: no, yo no fallo. ¿Quién no falla? Todos fallamos en alguna oportunidad. Y a Jesús todos muchas veces le fallamos. Pero Jesús está dispuesto a que si nos arrepentimos nos perdona. Dice que cuando Pedro escuchó cantar el gallo, se dio cuenta de lo que había hecho, de lo que había pasado, de cómo ese momento de locura realmente lo había llevado a, en cierta forma, alejarse de Jesús, y comenzó a llorar amargamente. Comenzó a llorar porque se dio cuenta que había hecho las cosas mal y se arrepintió. Las parábolas aquí hablan de lo importante que es el arrepentimiento, de lo importante que es cuando nosotros en realidad hacemos algo que está mal, nos arrepentimos y cambiamos, porque eso es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es lo repito y lo sigo haciendo. Arrepentimiento es buscar el cambio. Cuando Jesús hablaba de la parábola de la moneda perdida y decía: bueno, cuando esa mujer se dio cuenta de que le faltaba una, dice que encendió la lámpara, comenzó a barrer, comenzó a limpiar, y luego dice que empezó a buscar